Aquí comienza República Vigilante, un espacio para pensar a la izquierda. El periodista Felipe Herrera y el analista político Cristian Jorquera, junto a invitados en una época clave. En Informe Chile, hablemos del país con inteligencia. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo programa que estamos haciendo en Informe Chile que se llama, como ustedes ya lo vieron, República Vigilante, una invitación para conversar. ¿Pero a conversar sobre qué? Conversar sobre la izquierda. Desde la izquierda, ¿cuál es la forma de enfrentar estos nuevos desafíos que están ocurriendo en el país y en el mundo? Especialmente lo vivimos en Chile después de la elección de José Antonio Kast como presidente de la República, quien a esta fecha todavía no asume, y un transcurso político que ha ocurrido en el país desde 2019 y si no antes, en que se han levantado demandas que todavía no pueden ser resueltas. Y por supuesto, ya está en cámara, bienvenido mi compañero de este podcast, Cristian Jorquera. Estás en tu casa, por supuesto. Muchas gracias, Felipe. Gracias por ya no solo por la invitación, sino que por este nuevo programa, por estar aquí en República Vigilante, otro programa de Informe Chile, analizando un poco lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como también internacional. Vemos que hay muchas noticias en este inicio de año, así que contento de empezar con este análisis, así que vamos con todo. Sí, entremos rápidamente en materia porque empezamos el año nuevo, ya ¿qué más vamos a decir? Yo pensaba que este episodio deberíamos titularlo como ¿qué más podemos decir sobre Venezuela? Porque, Sí, bien, este podcast es sobre la izquierda, es principalmente sobre Chile, pero este hecho ocurrido en en los últimos días, en el principio del 2026, marca toda la agenda mundial en alcances, yo diría que inconmensurables. Ahí te dejo para tu absolutamente. primera palabra. Editorial. Para nuevas perspectivas. Un comentario aquí al inicio, un poco recordando lo que ocurrió hace unos días en Venezuela. Empezaron los bombardeos en Caracas, ¿no? Empezaron los disparos, las radios dejaron de informar, empezaron a ordenarse, ¿no? Empezaron a llegar los helicópteros volando bajo, llegando justamente, acercándose a la guarida de Maduro en ese caso. Detenciones, muertes, silencio, desapariciones y finalmente una voluntad de un pueblo que terminó siendo también secuestrada. Pero no necesariamente todo esto que acabo de decir son referencias a Venezuela. Y al final, eso yo creo que es lo más interesante de todo. Podemos estar hablando de Chile en el 73, de Argentina en el 76, de Uruguay en el 73 también, o de Brasil en el 64. Y finalmente son un montón de ejemplos que hay en Latinoamérica de cómo el gobierno de Estados Unidos, en sus diferentes versiones, termina de una u otra forma afectando este semicontinente. Y creo que finalmente eso termina siendo tremendamente revelador, porque al final hubo una época en la cual era todo mucho más solapado, en donde habían ciertas indicaciones de que habían segundas intenciones, pero hoy eso ya no es así. Es decir, hoy en día vemos a un Donald Trump que habla de que este es su hemisferio, una Casa Blanca que en su página web habla de que Latinoamérica es su patio trasero, y naturalmente vemos que ya nadie se está escondiendo de cuáles son las verdaderas intenciones de este continente. Vemos que Donald Trump lo que quiere y uno de sus principales objetivos, así lo ha dejado entrever y lo dejaron claro en realidad de manera patente durante estos días, tiene que ver necesariamente con hacerse cargo de la industria petrolera en Venezuela y finalmente hacerse cargo de esos recursos. Nada más que eso. No se trata de imponer una democracia, no se trata de cambiar el modelo, no se trata de ayudar al pueblo venezolano, se trata de quedarse con la industria petrolera. Y vemos que no hay ningún país en Latinoamérica que esté a salvo de eso, porque ya lamentablemente la gran mayoría de nosotros lo hemos vivido en una época o en otra. Y hoy es el turno de Venezuela, y es lo que estamos viendo. Así es, y me nace decir que me acuerdo, tuvimos unos 2 capítulos atrás, cuando estábamos en Pauta,
comentamos las palabras de José Antonio Kast respecto a los días que le quedaban a Maduro. Y yo muy Mm, tímidamente te digo que seré muy conspiranoico, pero a lo mejor algo sabe. Y resulta que quizás no sabía exactamente, pero sí, algo tiene que haber sabido porque ocurre esta eufemísticamente llamada extracción de Nicolás Maduro, que no es otra cosa que una invasión a un país extranjero, y se confirman todas las sospechas. Y para no quedarnos en eso, porque el punto es hablar de la izquierda y hablar de estas cosas en cómo afectan a Chile y cómo afectan a la izquierda. ¿Cuántas veces discursos, declaraciones de la izquierda han sido calificadas de conspiranoia o menospreciadas? Y como dices tú en tu editorial, resulta que era verdad. Todo, todo, todo era verdad. Y teníamos vergüenza de hablar. Había vergüenza de decir las cosas porque estábamos locos, pero es verdad. Es verdad que querían el petróleo. Es verdad que no les importa la democracia. Es verdad que Corina Machado era un ¿cómo decirlo? Un títere o una persona utilizada para los intereses. Seguramente Guaidó también. Y así, todo era verdad. Es impresionante, pero te invito a revisar en nuestra pauta. Tenemos las noticias de estos últimos días, destacar algunos hechos que son relevantes también. Esta es una sección que vamos a mantener con el afán de poner la perspectiva a las noticias, poner nuestra perspectiva a las noticias de los últimos días. Entonces vamos a revisar esto. Las claves de esta semana. Datos duros para una república vigilante en Informe Chile. ¿Qué ha pasado? Nicolás Maduro fue capturado junto a su mujer, Silvia Flores, por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 en Caracas. Fueron trasladados a Nueva York con cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas. Una argumentación muy utilitaria para que Donald Trump pudiera hacer esto sin el permiso, sin la autorización de el Congreso, que era lo que correspondía, lo que está significando una disputa interior. Y bueno, y ese va a ser, por supuesto, el tema principal que vamos a conversar con el invitado del día de hoy. Sin embargo, hay que darnos cuenta de que el Congreso de Estados Unidos está hoy en día cuestionando fuertemente estas acciones por parte de Donald Trump en Venezuela, entendiendo de que él utilizó este resquicio de que, y aparte está diciendo de que nunca fue a invadir otro país, sino que simplemente fue a hacer esta extracción utilizando estos eufemismos para intentar salvarse y saltarse finalmente el control por parte del Congreso estadounidense a este tipo de acciones militares, que son tremendamente dañinas y que afectan eventualmente, por supuesto, la dinámica de otros países. Así que es interesante, voy a dejar ahí el tema, cosa de que podamos entrar ya en materia más adelante junto a nuestro invitado en el resto del capítulo. Y todas las noticias tienen que ver más o menos con el mismo tema. Una encuesta en Panel Ciudadano de UDD entre el 3 y el 4 de enero decía que el 69% de los chilenos estaba de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el 59% consideraba que era un impacto positivo para Chile. También el 93% de los venezolanos en Chile apoyaban la operación. Eso es interesante porque finalmente vemos de que existe un respaldo a nivel internacional por parte de la diáspora venezolana. Acá en Chile también lo vimos mucha algarabía, pero lamentablemente también vamos a poder analizar posteriormente de que esa es una algarabía que dura poco, entendiendo que finalmente, claro, se extrae a Maduro, pero se mantiene finalmente el chavismo en el poder y por tanto los venezolanos quedan más o menos en la misma situación en la que estaban, solo que con otra figura a cargo del país. Entonces, es interesante esa contradicción y esa alegría efímera que existió al principio de esta semana. Son más de 500.000 los venezolanos residentes en el país, valga tener en consideración ese dato. Y en otras noticias, José Antonio Kast confirmó un anuncio de gabinete para el 20 de enero. Todavía está ahí un poco en duda, pero esa debería ser la fecha alrededor. Esto lo anunció en el foro ICARE, donde también ya estaba presentando a Jorge Quirós como su ministro de Hacienda. Creo que ese detalle y esta noticia me parece reveladora, sobre todo porque ha pasado un poco colada, entendiendo la dinámica y la contingencia internacional,
pero es importante destacarlo. Es decir, Jorge Quirós es esta persona que fue tremendamente polémica a lo largo de la campaña porque estuvo involucrada en la colusión del papel higiénico, en la colusión de los pollos, ha tenido participación en diversas problemáticas ligadas a la corrupción de nuestro país y por tanto que José Antonio Kast lo haya prácticamente confirmado frente a los empresarios que va a ser su ministro de Hacienda es un dato revelador. Es decir, a él nunca le importó todas las acusaciones que caían por sobre Jorge Quirós, quien recordemos incluso estuvo metido en Mobgate, aun cuando salió absuelto, pero estuvo también involucrado en esa trama hace tantos años atrás. Entonces finalmente vemos que es una persona muy cuestionada y que a José Antonio Kast no le importó. Entonces eso también nos da un atisbo de lo que va a ser el resto del gabinete el 20 de enero. Es decir, no nos sorprendamos si nos encontramos con figuras polémicas porque una de las más polémicas de todas ya está confirmada que está dentro del gabinete. Así que va a ser lamentable ver cómo se maneja la billetera fiscal por parte de alguien que es tan ávido a la corrupción. La UDI presentó una resolución la número 1689 para prohibir el ingreso a Chile de personas sancionadas del régimen venezolano. Este se suma a otras iniciativas que ya tienen anunciadas como el transformar en un delito la migración irregular. Exactamente, sí. Sí, bueno, son medidas que también están un poco anteponiéndose a lo que podría ocurrir. Es decir, curiosamente, contrario a lo que se pensaba en inicio, el hecho de que la mayoría pensaba que al hecho de ya no estar Maduro, muchos venezolanos iban a querer regresar a Venezuela, en realidad va a ocurrir lo contrario. Vemos incluso que en la frontera de Venezuela había mucha gente saliendo del país, entendiendo de que el país iba a caer en una dinámica de inestabilidad inevitable, entendiendo que ya no estaba la máxima figura y que además el chavismo de una u otra forma seguía presente en un acuerdo un poco raro, un poco extraño con Estados Unidos. Entonces, naturalmente, toda esa inestabilidad lo que hace es propiciar que las personas quieran escapar y quieran encontrar un lugar tranquilo en donde poder vivir y hacer su vida tranquila, ¿no? Entonces vemos que se están intentando anteponer a eso, ¿no? José Antonio Kast está intentando también propagar estos comentarios, estas eventuales medidas que va a tomar apenas llega al poder, entendiendo que no quiere que lleguen más personas, quiere evitar este efecto llamado, por así decirlo. Y tanto es así también, confirmando esta situación, que el 52% de los venezolanos en Chile no volverían o no saben si regresarían a Venezuela post captura. Esto claramente va en oposición a todas las primeras consideraciones de las respuestas que tuvo la derecha chilena celebrando esta invasión a Venezuela. Y además parecía ser un hecho que favorecía a las palabras del mismo José Antonio Kast, que invitaba a los venezolanos a que salieran del país por su propia iniciativa. Exacto. Y bueno, vemos que si ya más de la mitad de los venezolanos presentes en Chile dice que no pretende irse bajo ninguna circunstancia, aun cuando hayan derrocado a Maduro, entendemos que muy probablemente la otra mitad tampoco yo creo que esté muy cercana a irse, la verdad. O sea, hay que ser honestos. Muy probablemente el efecto de salida va a ser muy, muy bajo en comparación a la expectativa que tenía originalmente tanto Kast como la derecha internacional, ¿no? Que pensaban que todos los venezolanos iban a regresar a ser patria a su país. Y naturalmente eso no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, menos en un contexto de tanta inestabilidad en donde ni siquiera el gobierno de Estados Unidos parece tener claro cuál va a ser el camino a seguir por parte de Venezuela. Lo que es necesario poner en perspectiva. En común, temas para una república vigilante. Me parece interesante poner en común, también es una sección en la que queremos compartir con ustedes, ponerle una perspectiva a cosas que ocurran de repente de las redes, estudios, cosas que nos llamen la atención. Y bueno, yo tengo este impas, se ha llamado impas. Escuchémoslo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Bueno, efectivamente, el objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada. Si tiene algún problema, censure, 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 censure con su neoliberalismo libertario, censure, censure si quiere, censure, censure, censura Estamos alemán, censura, escuchando, censura alemán, censura.
censura el semáforo de las palabras del diputado Gaspar Rivas, que protagonizó este tenso enfrentamiento a propósito de un proyecto de resolución que pide monopolizar la exportación de cobre a través de Codelco. El argumento que no se cansa de escuchar en esta parte de Kaiser decía que en el momento, un argumento muy, muy raro, porque dice que en el momento que cuando la propiedad de todo estaba en las manos del Estado chileno, Chile era más pobre. Básicamente ese es su argumento, el que se alcanza a escuchar. Defendiendo el argumento de que el cobre es más provechoso cuando no está en manos del Estado. Y bueno, lo quiero poner en común y te lo traigo para compartir porque mi reflexión es que qué curioso que este diputado, que es el mismo, el que vimos decir que iba a ser un sheriff, quien en su momento fue visto como muy populista y muy de derecha, trae este argumento de contra el neoliberalismo, siendo no él un diputado de izquierda, blandiendo en el fondo banderas que eran de la izquierda, digamos. Es súper interesante cómo es parecido a este fenómeno de que la rebeldía se volvió de derecha, cómo han cambiado un poco no tanto los ejes, sino que los argumentos que existían antes hoy día están en manos de todos. ¿Y dónde queda la izquierda desde ese punto de vista, en el fondo? ¿Por qué esto lo dice un diputado así y no lo dice alguien de izquierda? Y no tiene la valentía de decirlo como este diputado. O sea, está realmente todo revuelto. Esa es la primera llamado. Y el segundo es, ¿qué pasa con la izquierda en relación a esto, a estas demandas históricas? Es muy interesante porque finalmente, como tú bien dices, se termina desdibujando un poco los parámetros de lo que es la izquierda y la derecha y qué es lo que cree cada una, ¿no? Y ahora es muy interesante también Rivas como diputado porque él perdió ahora la reelección, por lo tanto también es un diputado que no tiene nada que perder y que naturalmente ante eso ya no tiene problemas en volver a ser grandilocuente, como lo fue en su momento antes de ser vicepresidente de la Cámara. Durante esa época se mantuvo muy tranquilo y ahora que perdió la reelección vemos que ya no tiene problemas en estos exabruptos nuevamente, pero es muy loco, muy interesante ver que, como tú bien dices, un diputado que pareciera, incluso yo estoy casi seguro que en un momento se definió como libertario también, muy cercano a Bukele, hoy vea justamente, e incluso esté proponiendo, mediante su nombre, un proyecto para poder mantener el cobre en las manos chilenas. Yo creo que al final es interesante cómo se desdibujan estas líneas con temáticas que son importantes para la sociedad en su conjunto y que, bueno, las personas que se oponen siempre son las mismas, pues, ¿no? En este caso, Johannes Kaiser, y es por eso que Rivas ahí se enoja, le dice, bueno, censure, así como, bueno, mediante esta normativa, estas reglas de la Cámara, pero que lo dejara hablar, pero y que después pidiera la censura, ¿no? Que es que eliminen lo que él dijo en las actas, pero que finalmente lo hiciera mediante las reglas de la Cámara. En ese momento Rivas estaba oficiando como vicepresidente de ahí de la testera, entonces naturalmente podía guiar la discusión. Muy interesante cómo se terminan desdibujando las líneas políticas. Claro, y además, ya yendo un poco al tema de fondo, hay lo de Venezuela, lo de Trump, dejó en evidencia que la pelea por los recursos naturales revive, digamos, donde parecía que Sí. todo estaba con un status quo definido. Y vemos esto, vemos también que empezó a funcionar el acuerdo de Chile con SQM, con esta nueva empresa estatal. Em, yo diría que muy oportuna, dado todo lo que está pasando en el escenario internacional. En el fondo, no son recursos que están ahí votados, son recursos de los que Chile se está haciendo cargo. Y nada, las amenazas, como tú dijiste al principio, las amenazas externas requieren un Estado fuerte, organizado y que actúe rápido también. Yo creo que eso también es muy importante considerar. Eh, te dejo la Sí, palabra completamente. sobre este tema. Sí, es muy cierto. Es decir, se requiere un Estado fuerte, con instituciones fuertes también, para poder hacer frente a cualquier tipo de amenaza externa. Es decir, y una amenaza externa que puede ser, entre comillas, positiva, como la que hizo Estados Unidos, muy entre comillas positiva, o negativa, ¿no? Como una afronta de guerra. Porque finalmente cualquier país que quiera interferir en la política interna de otro está violando el derecho internacional, y es lo que ha dicho el presidente Boric y diferentes líderes también por sobre lo que ha hecho Donald Trump.
Entonces, finalmente, es muy interesante también ver esta perspectiva. Y bueno, eso es lo que queremos hacer en este programa que se llama República Vigilante, ir mirando los distintos hechos de la actualidad, de la contingencia política, e ir dándole esta mirada, reflexionando sobre cuál podría ser nuestro punto de vista original sobre esta realidad para ir aportando a los principios que nos interesan. Sin perjuicio de lo cual, esa pregunta por los principios que nos interesan también está abierta y es dentro de las miles de cosas que queremos profundizar. Y a propósito de eso, para este primer capítulo tenemos invitado a una gran persona, un gran amigo de la casa, porque ya lo entrevistamos una vez hace varios años, Gonzalo Bacigalupe. Cara a cara. Entrevistas. Conversaciones a la izquierda en la República Vigilante. En Informe Chile. Para este primer capítulo de este programa, donde tenemos como por desafío preguntarnos sobre la izquierda, sus destinos en función de esta realidad, y hoy día más que nunca, tenemos a Gonzalo Bacigalupe, querido amigo de la casa, como decía antes. Tiene un currículum enorme: psicólogo clínico, profesor en la Universidad de Massachusetts, Boston, doctorado en psicología, licenciado en psicología en la Pontificia Universidad Católica. Tiene muchos títulos, además fue candidato para la Convención Constituyente, y un montón de cosas más. Sobre todo es una gran persona, damos fe de eso. Y teníamos que invitar aquí a personas sabias para conversar, sobre todo después de esta invasión o extracción eufemística, extracción de Nicolás Maduro. Y por eso era muy oportuno conversar contigo, Gonzalo. Bienvenido, porque tú estuviste en Estados Unidos y conoces ese pueblo bastante bien. Ujú. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Más que acá haya estado, yo soy transnacional. Yo he vivido allá y acá y me considero, soy chileno, por supuesto, pero soy norteamericano también. Soy ciudadano norteamericano, entonces también soy parte de Ah, ese tú voto votas ahí. allá también y todo eso. Entonces, pero vivo Mm. acá en Chile ahora, hace mucho tiempo ya. eh, pero sí, Entonces, la primera pregunta que tenemos es justo: ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿Siempre fue así? ¿Qué pasó para que llegara Trump? bueno, yo creo que o sea, esta es una de las... yo he tratado de hacer sentido, me he devorado en los últimos meses porque esto se venía a venir. Me he demorado muchos libros. He leído harto sobre la biografía de Trump, entre paréntesis. Hice una presentación en una conferencia en Europa en agosto sobre la familia de Trump y la familia de Musk, de Elon Musk y la familia de Milley. Estoy tratando de hacer como un trabajo sobre las familias de estas derechas, no sé si son derechas, estos extremos, digamos, estos libertarios, etcétera. Pero yo creo que cuando voy a una opinión muy personal por haber estado, yo creo que el 2001, la caída de las torres, marca un antes y un después en Estados Unidos. Es decir, el otro gran antes y después es cuando asesinan a Kennedy, es lo de la bahía de la crisis en Cuba y por los soviéticos. O sea, son momentos así, yo diría que son probablemente, y esto de el secuestro de Maduro, de Venezuela, es otro momento. Sí, yo creo que son tres momentos. Entonces, yo creo que lo que el Trump, este segundo Trump, que es un Trump mucho más empoderado, mucho más imperialista, obscenamente, explícitamente imperialista, es el resultado de, yo diría, de lo que ha pasado en estos últimos 25, 24 años. Eh, el Estados Unidos al que yo me fui, yo me fui justo en la época del plebiscito, cuando iba a acabar la dictadura acá, y me fui a estudiar. Era un país mucho más amable, mucho más confiado. Yo me acuerdo, uno país, iba a un aeropuerto y no sé, llegaba a última hora, se metían, todos te creían, no había necesidad de identidades casi. La confianza era una cuestión que uno la vivía cotidianamente, pero de alguna manera la caída de las torres, eh, esa crisis y lo que sucedió después con la invasión en Irak, eh, creo que, y bueno, ¿para qué decir lo que pasó en Libia? Recuerden, cuando sacaron a Gaddafi de un hoyo, ¿se acuerdan de esa noticia? No me acuerdo en qué año fue. Son situaciones que tienen muchas similitudes. Yo creo que se fue construyendo esto de la otredad, el rechazo al otro,
a través de esos años. O sea, el odio, la xenofobia. Yo, de hecho, decidí ese año, hacerme ciudadano. Porque dije, bueno, Mm, mi hijo nacido allá, ¿qué me pasa si me pasa algo? No soy ciudadano, me pueden... Era como... Y yo no lo había hecho, era un trámite que no había hecho nomás. Y claro. decidí hacerlo, justamente para protegerme. Un poco de lo que ahora sucede, ¿no? Que ahora es mucho más extremo, incluido lo que pasó esta semana, que creo que dentro de todos los momentitos que han sucedido en los últimos años de Trump y en el periodo anterior, puede ser bastante catalizador, mucho más que el genocidio en Palestina o lo que sucedió en los campos universitarios, pero la muerte de esta mujer en Minneapolis, recordemos, el gobernador de Minneapolis fue candidato a vicepresidente, era Claro, el que el compañero de acompañaba Kamala. al compañero de Kamala Harris. Y es un tipo muy querido, además, en muchas Mm, áreas, en muchos lugares, no solamente es un líder bastante transversal, una de las razones por las cuales le pusieron un ticket con Kamala Harris. Sí, yo creo que ahí algo cambió y, y uno lo siente. Ahora, obviamente, ¿cómo se llama? El genocidio en Palestina eh, generó un ambiente en el mundo, sobre todo en el mundo académico, que precede a Trump y que ha sido bastante nefasto, una cierta persecución a todo aquello, nuevamente, que abogue por la inclusión, etcétera. Una de las cosas que siempre, uno de los términos que a mí me carga es el término woke, ¿no? Como si eso fuera distinto, como si abogar por el medio ambiente o abogar por la igualdad en la comunidad LGBT o todas esas cosas fueran como secundarias. Son todas claro. importantes. Es una cosa que en realidad empezó también nuevamente durante en los 60 con los civil rights, con la cosa de los derechos civiles. Mm, De ahí para adelante la atención a la discriminación, el racismo, la xenofobia y todas esas cosas. Entonces yo creo que es un proceso y Trump es el mejor vehículo. Trump es un reality TV. Él hace lo que ha hecho toda su vida. Esta manera, él desordena, te descoloca a todo el mundo. La diferencia está que ahora él tiene todo el poder para además poder hacer las cosas que dice que va a hacer. Ahora, a mí una de las cosas que más, y lo han dicho mucha gente, creo que una de las grandes diferencias de este momento, comparándolo, por ejemplo, con lo que pasó en 2001, recuerden ustedes cuando fue, no sé quién, Powell era el que, no sé quién era el general que fue a presentar a las Naciones Unidas las pruebas de las bombas sucias, ¿se acuerdan? Era todo claro, mentira, sí, sí. obviamente. Claro. Es que hoy en día em, Trump te dice lo que uno diría como crítica. Por ejemplo, el plato trasero es una cosa fea, ¿no? Ellos lo Claro. dicen. Este es nuestro hemisferio, o sea, lo dice la Casa Blanca. No hay que hacer el análisis, es como que es lo que es el sumum del postmodernismo, no hay que mirar debajo, está todo en la superficie. Mm, Entonces, y esa manera de actuar creo que comenzó, nuevamente, el poder odiar a alguien, discriminarlo porque es distinto, porque es musulmán o porque es lo que sea, era una cosa que estaba más sumergida, pero que ahora es más explícita y como que se considera como algo positivo. Eso es lo claro. que digo, esa es una dimensión, hay muchas. Yo creo que es muy interesante, Gonzalo, el hito que tú marcas del 2001, ¿no? De la caída de las torres, porque finalmente es muy cierto que desde ese punto empieza un proceso de desconfianza que va increciendo, un proceso de miedo que va increciendo Exacto, hasta llegar durante estos 25 años al punto en donde se pierde toda sutileza, ¿no? Entonces se exacto. pierde toda sutileza y Donald Trump dice lo que quiere decir y habla abiertamente de que él quiere el petróleo y de que este es su hemisferio, entonces finalmente se acrecienta en un punto máximo, sí. Exacto, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este proceso es, antes la gente decía, es la CIA, o es un plan, está la famosa, toda esta serie, la del House of Cards, o el Walk the Dog, todas estas películas en las que te mostraban cómo manipulaban el sistema, que ahora se hacen abiertamente. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que a mí cuando se conversa sobre el tema, por ejemplo, ¿qué pasó? Por ejemplo, uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es que
fueron estos tipos y sacaron a Maduro como si fuera una película hollywoodense, porque es un diseño para la televisión, casi. Es casi como la copia de la copia, ¿no? Esta sacada de... Entonces uno dice, bueno, ¿quién estaba dentro? ¿Quién era Maduro? Maduro es una cosa que negoció con su amigo, porque de hecho los memes, los chistes son todos, es como que Maduro y Trump tuvieran una relación, ¿no? Eso es muy divertido, yo lo Claro. encuentro súper divertido. Em, y uno dice, bueno, ¿quiénes estaban en la conversación para hacer esto? Eso es muy interesante y pueden ser muchas posibilidades, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, después vamos a hablar quizás de cuáles son las consecuencias para los que se identifican con la izquierda, pero yo creo que lo que cambió en Estados Unidos es, ahora, lo que también es distinto esta vez en relación a Trump, es que Trump en su primer periodo, y hay que recordar además que antes estuvo Obama. Durante el periodo de Obama se extremaron las posiciones. Nunca se habían vendido tantas armas como en ese periodo. Eh, nunca había habido como que de alguna manera la extrema derecha, eh, los libertarios y todos estos grupos paramilitares se parapetraron. O sea, se prepararon para lo peor, por así decirlo. Recordemos cuando perdió Trump ayer era el aniversario, y fueron a atacar y mataron gente en el Congreso. O sea, en Estados Unidos hubo un intento de golpe impugnado de la misma Casa Blanca. O sea, una cuestión Sí. muy increíble, ¿no? Pero lo que es distinto esta vez, y eso no es solamente responsabilidad de las derechas, por supuesto, es que el Congreso, la Corte Suprema y el Ejecutivo, todos son dominados por la ultraderecha también, ni siquiera la derecha liberal. Ujú. Y eso era algo que también cambió mucho, en el sentido de que en Estados Unidos siempre habían excepciones que hacían que tú lo sintieras como un país más inclusivo, donde había más posibilidades, y donde de alguna manera los poderosos tenían que cuidarse. No era llegar y ejercer el poder sin ningún control. Y eso ahora no existe. O sea, y por eso, bueno, para terminar el análisis, lo que de aquí hasta noviembre, probablemente los coletazos de Trump van a seguir. Y él sabe que está en peligro lo que él no pueda continuar porque puede cambiar el Congreso. Se reelige un tercio del Senado. Y el Senado es muy importante porque, a diferencia de Chile, el Senado aprueba los nuevos ministros, aprueba los jueces de la Corte Suprema, un montón de cosas. Le pone muchos controles al Ejecutivo y se renueva el Congreso completo. Mm. Y todas las elecciones de reemplazo, de muerte que han habido en el último año, ha perdido Trump. Entonces, es muy interesante lo que puede pasar, ¿no? En ese sentido. Y él sabe que puede cambiar y por lo tanto no me extrañaría que hiciera más cosas porque las guerras, esta guerra y todas las guerras de antes, y debo decir que los demócratas no se caracterizan por no haber sido muy pacíficos tampoco, siempre han ido a la guerra, Mm. siempre han ido a invadir otros países, etcétera, etcétera. Em, alimentan todo esto y le dan mucho poder ejecutivo, no solo por esta sensación nacionalista, pero porque además moviliza la economía. La economía de la guerra es brutal, genera mucho trabajo, genera muchos recursos y nadie cuestiona que el Estado se endeude para ello. Entonces, no sé qué va a pasar. Y esto Eso. todo en un contexto en el cual él dijo que él no le interesaba nada lo que estaba pasando afuera, pero cambió su discurso, ¿no? O sea, bueno, esas son algunas de las, yo creo que han pasado, ¿no? Y en términos, para saber un poco cuál es el ánimo un poco de la sociedad norteamericana, el tema de los archivos Epstein, Exacto. son tan determinantes, porque acá Muy cuando determinante. uno habla de la sociedad chilena y del ánimo, uno huele, digamos, hay rabia, no sé qué, ¿cuál Sí, sería un sentimiento sí, sí. identificable? Bueno, mira, el plan, leí un reportaje, no me acuerdo dónde, creo que el New York Times, el plan de derrocar a Maduro estaba diseñado fines de noviembre, después del Día de Gracia. O sea, principio, ya podía haber ocurrido en cualquier momento desde el principio de diciembre, pero hay muchas variables, qué sé yo, militares.
Entonces, y se iba a hacer. Había que darle el vamos nomás cuando se pudiera hacer tácticamente Chapejirona, porque no sé, cosas militares. Y justo ocurre esto de que tenían que sacar todos los documentos del Epstein a la tercera semana de diciembre y no lo hicieron, sacaron algunas cosas. Ahora, los, todos estos documentos, y viola la Constitución en no sacarlos, entre paréntesis, porque es una orden judicial. Obviamente develan una red en la cual Trump está metido, pero hasta el cogote, digamos, en términos de esta cosa pederasta, esto está con niñas, con jóvenes, etcétera. Y ahora, lo, de- lo igual, supongamos que podría ser que hubiera un impeachment, ¿no? Pero para el impeachment tiene que ser aprobado por el Congreso. Y ahí Claro. lo que pudiera hacer es que cambiaran algunos republicanos su posición al verse cuestionadas todos estos valores conservadores que tienen estos grupos de derecha. Pero, y hay ya han habido algunas defecciones. De hecho, hubo una diputada que renunció al Congreso, que era que apoyaba a Trump, justamente debido a los Epstein Files. Renunció, la han entrevistado mucho, hay una muy buena entrevista en 60 minutos al respecto. Pero yo debo decir que tan confiado de que esto cambie completamente la figura, no estoy tan claro que así vaya a ser. O sea, la capacidad comunicativa que tiene Trump, que es estelar. O sea, esta locura que él tiene, el tipo maneja los tiempos de la televisión, los ritmos. A la gente le encantan las incoherencias que a nosotros nos molestan. O sea, el tipo tiene una capacidad de comunicarse con la calle, por así decirlo, la famosa calle que es incomparable. No hay comparación. La gente no lo que yo creo que sucede con Trump es que la gente no se siente que es menos al escuchar a Donald Trump. ¿Ah? Y yo creo que lo otro que sucede es que hay el autoritarismo que es, tú sabes, la riqueza, ustedes saben, la riqueza de los Trump, la familia se puede traquear hasta el siglo XVII, XVIII. La fortuna proviene de la prostitución y del alcohol, que le dan el nombre de real estate, de propiedades, de manejo de propiedades. Pero después lo de las propiedades simplemente es corrupción. Básicamente, sacar dinero del mundo federal, estatal y de la ciudad y después venderlo más caro. Toda una corrupción. De ahí viene, de su padre, de su abuelo. Y de ahí viene el abuelo y el tatarabuelo, son los que vienen con esa filosofía. Es un modelo por así decirlo, de tratamiento del otro que él lo mantiene hasta hoy. Lo único que lo que sí hay que decir que él es un tipo que además durante el tiempo de él se movía en el mundo liberal. Él se movía en circuitos Mm, neoyorquinos no conservadores. Él no iba a la claro, era amigo iglesia. de demócratas en su momento. Sí, Exactamente, exactamente. De hecho, nunca habla mal de Clinton. claro. Nunca habla mal de otro que fue candidato demócrata. O sea, sus targets no son ideológicamente determinados, lo que lo hace a uno entender por qué descalificó a Corina Machado recientemente. A él no le importa, o sea, porque en el fondo sus lealtades son a nivel muy básico. Eh, pero bueno, a lo que voy es que hay una manera en que él se conecta con el otro, con la gente que lo puede apoyar, que es muy seductora. Y Em, ahí tú ves similitudes con Kast. Sí, en algún punto también se habló de su fortaleza comunicacional, no tanto de carisma, pero del aparataje alrededor. no sé, para mí Cast es un misterio. O sea, pero sí es una familia que tuvo desde un principio el deseo del poder. O sea, si uno lee la, biografía que escribió la abuela, o sea, la madre,
que no se reparte mucho, pero si uno lee segmentos, qué sé yo, ellos, ellos llegaron para hacer los cast, para definir una trayectoria, y recordemos que que fue ministro de Pinochet, o sea, totalmente envuelto podría haber sido llegado a ser presidente, ¿me entiendes? Si no se hubiera muerto. ¿Verdad? En la misma línea, yo creo que él casi sigue esa línea de tipo Jaime Guzmán. Ahora, Como del él es destino distinto manifiesto. comunicacionalmente, él no es como Milei, pero sí creo que le gustaría ser así. Creo que hay Mm, una parte de él, lo que pasa es que el tipo es incómodamente incapaz su sentido de humor no le funciona nomás, es no tiene como, carisma. Sí, no, es aburrido, ¿me entiendes? Pero por otro lado, sí, o sea, no es como Kaiser o como, que es otro que maneja la televisión al dedillo. Kaiser se parece mucho más a Trump en ese sentido. Lo único que Kaiser no está demente, pero tiene mucho más esa cosa como de la ignorancia como un elemento. Yo creo que Kast tiene un aspecto de seriedad, ¿no? Que es distinta, mucho más como Meloni. Yo acá lo veo mucho sí, más como la Meloni que como Trump o como el húngaro, qué sé yo. O sea, yo creo que ahí hay una sí, conexión es mucho, verdad. o con Milei. Pero Kast es como es como lo que probablemente le pasaba a Piñera con el negro Piñera, ¿no? Había cosas que le encantaba, pero él no, para nada, o sea, no le funcionaba este carisma. Piñera era lo menos carismático también, o sea, ahora, no sé. Yo creo que ahora Kast conecta con el voto en contra. O sea, y acá se le van a, por un año por lo menos, le van a aceptar cualquier cosa que haga. Yo creo que criticarlo mucho ahora no hace mucho sentido. Eh, Mira, otra cosa que tú me dijiste, lo primero que me preguntaste, Felipe, fue, ¿qué pasó? Mira, una de las cosas que yo creo que eso, y en eso participamos todos nosotros, le hicimos una crítica tan fuerte a las instituciones, porque las instituciones no funcionan, porque son corruptas, pero tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que todo ese discurso ahora es adoptado por la ultraderecha para a su vez decirle a los otros que hay que desconfiar del Estado, que hay que confiar de las instituciones internacionales. O sea, imagínate que Trump se salió de todas estas organizaciones internacionales, algunas relacionadas con las Naciones Unidas y otras no, que, que tienen bien poco de político e ideológico. La mayoría son cuestiones científicas, educacionales, son plataformas para que la gente se ponga de acuerdo, son las plataformas que permiten trabajar con el cambio climático, lo de la pandemia, con, no sé, regulación internacional. O sea, el tipo arrasó, dijo, no, yo no me meto en esto, yo les mando, los voy a consultar de repente, pero sí, yo soy el que decido. Y eso se acepta porque en el fondo nuestra crítica a, a la corrupción, al robo, a las instituciones que no funcionan, se transformó en una especie de boomerang al final. Mm, Porque ahora todo lo que tenga que ver con la política, todo lo que tenga que ver con la gobernanza, todo lo que tenga que ver con la inclusión, con el acceso, etcétera, 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 se transforma en algo sospechoso, ¿no? Y ahí Entonces también ahora, sí, hay algo con el discurso de la izquierda, lo conversamos en la primera parte de este episodio. ujú, A propósito de dos cosas. Primero, escuchar a Gaspar Rivas sí, hablando de que tiene un proyecto de ley para acabar deliberadamente con el neoliberalismo, en pocas palabras. Y del sí, otro lado, que afirmaciones que teníamos, que lo dijiste tú al principio, de que había conspiración, o sea, que juicios de la izquierda que eran considerados conspiranoia, como no, si estos quieren el petróleo, no les importa la democracia, todos esos discursos resultaron ser ciertos. claro, Todo eso es cierto, pero había miedo en decirlo, había como una vergüenza claro, de claro, siquiera claro, elaborar teoría. Y ahora mira, también ese discurso también está en manos de otras personas. exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La izquierda se quedó en manos vacías. Sí, mira, em, bueno, ahí vamos a ir, y ahí no es el tema hoy día, pero yo creo que para la izquierda
hemos sido capaces de comunicar una crítica que la podemos hacer, la hacemos, somos excelente oposición, siempre, vamos a ser una excelente, o sea, te digo, en un año la favorabilidad de Kast va a estar mucho más abajo, va a volver a su 30, va a tener su 30 si es que. Pero bueno, tiene el aparato comunicacional, pero el sentimiento va a estar en contra de él. Pero eso no significa que la gente lo que quiera es un proyecto izquierdo. Mm, Em, es verdad. no significa que entonces, ya, entonces ahora, claro, pero por supuesto las estructuras de izquierda, los partidos más tradicionales, no tan tradicionales, todos, ¿no? Van a querer, bueno, usar eso como una herramienta. Ahora yo creo que em, nuestro gran problema ha sido poder reconfigurar la memoria, por ejemplo. ¿Qué pasó las 2 últimas semanas antes que hubiera un golpe en Chile? La derecha es dueña del discurso. O sea, la idea, por ejemplo, de que Letelier y Allende tuvieran una conversación telefónica acerca de un plebiscito, por ejemplo. Dos sujetos tremendamente democráticos. Sí, la gran cosa fue que ellos no querían para nada la cosa armada, o sea, no querían para nada eso, querían hacerlo todo dentro de la democracia representativa que existía, bla, bla. Mucho más difícil en esa época que ahora, en realidad, si uno lo piensa. Bueno, no que ahora, quizás unos años atrás, que ahora no sé qué puede pasar. Pero em, en un momento en el cual ser de izquierda era decir, si se necesita un fusil, vamos a tomar el fusil. Hoy en día no sé cuántos realmente están dispuestos a eso, lo harían, no lo creo ya. Se acabó. Porque yo creo que nos ha faltado comunicar eso. Y eso me lleva al otro punto, que es que la, la extracción, el secuestro de Maduro y en el fondo el término de ese proyecto, que es el término de Cuba también, porque en el fondo esto va a llevar, ni siquiera tiene que invadir Estados Unidos Cuba, le corta el petróleo, era el último nexo que tenía Cuba con el mundo, antes que termine siendo Haití, digamos, básicamente. No hay comida, no hay petróleo, el sistema de salud no funciona, que era una de las cosas que mantenían cierto, pero hoy en día nada funciona, no está funcionando el país, hay que reconocerlo. Exacto. En el fondo es el término de los proyectos de izquierda como los conocíamos en los años 70, 60, 80 en Latinoamérica. No 80, 60, 70, esta idea de avanzar hacia la estatización de todo, todo este proyecto, lo que está escrito en los documentos de izquierda, se acabó. Yo siento que en el fondo finalmente esto es la caída del muro, ¿no? En el año 80 y tanto, ¿no? Cuando cayó el muro en Berlín, que fue el término del proyecto, lo último que quedaba de la Revolución Rusa y todo eso, ¿no? O sea, es el término. O sea, yo creo que es cuando la gente dice, hay que hacer una autocrítica. Yo creo que lo más doloroso es que no tenemos ciertas ideas centrales y todo, pero el proyecto, o sea, hay que ser honesto y me van a hacer enojar conmigo los compañeros comunistas, de los cuales yo soy muy amigo de muchos, pero ese proyecto ya expiró. Es como, tuvo 100 años y se acabó. Hay que inventar otro. No va por ahí, claramente. O sea, hay palabras que se usan en los textos que uno estudiaba en los 70. Yo tengo 68 años, a ver, ¿sí? Algo así, 67. Voy a cumplir 68. Y uno leía esas cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que toda esa y tradición que definía la izquierda, creo que lo que pasó en este nuevo mundo en el cual hay 3 fuerzas muy grandes, China, Rusia y Estados Unidos, nos deja muy fuera, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado las noticias, pero en los distintos Moldavia, Bielorrusia, una serie de países que no puedo pronunciar de la órbita de lo que era la Unión Soviética antes, están todas revolucionadas en este momento. Hay grandes Sí. manifestaciones. O sea, el otro país que
bastante desarrollado dentro de la órbita, no me acuerdo ahora, para sacarse de encima lo que quedaba de los vestigios del Soviet y del autoritarismo de Putin. Entonces, y están aplicando a la Unión Europea, no es solo Ucrania, digamos. Sí, no puede No, invadirlos todos claro. los Y países. Bulgaria ahora usa el euro incluso desde este año. Exactamente. Entonces, esa cosa como, incluso todavía que yo conozco gente que todavía defiende a Putin, y dice, pero que es peor que Trump. Em, entonces, yo creo que eso nos produce yo creo que una crisis, es una oportunidad en cierta medida para crear algo que haga sentido. Yo creo que vamos a ser súper buenos para criticar lo que haga Casa. Ahora, creo que le va a ir excelente. Imagínate, el dólar está abajo, el cobre subió con un 20%, o sea, a los 4.000 millones, hasta que saquen las utilidades para resolver los famosos 4.000 millones. O sea, claramente le puede ir muy bien, y qué bueno, que le vaya bien. Em, pero nosotros, y vamos a hacer la crítica, que van a cometer errores, van a decir estupideces, se Mm. va a enojar la gente, pero bueno, ¿y qué haces con esa fuerza? ¿Qué haces con esa energía? O sea, no se puede repetir lo del 2019. No es Y que, no es que no se repita la manifestación, ¿no? Los millones que salimos a la calle, pero sin conducción política, sin proyecto. Claramente la gente quería distintas cosas. Ese es para mí lo de Maduro. Ahora, lo que yo creo que nadie se pensó en ningún lado, y se deben reconocerlo todos, es que sacaban a Maduro y iban a dejar básicamente el mismo gobierno. O sea, Sí, yo creo que eso es una sí. cuestión increíble. Sí, absolutamente. Yo creo que eso es lo más impresionante, es decir, que terminan sacando un gobernante para dejar a otra chavista, pero solamente que ahora es una chavista servil al gobierno de Estados Unidos y por tanto solamente se quedan con lo que querían, que es el petróleo, finalmente. Que es muy explícito toda la intencionalidad de Trump, es muy Pero, impresionante en ese sentido. pero seamos honestos, ¿es acerca del petróleo? Tiene que ver un poco también Porque con la sacar ese hegemonía, petróleo siento va a yo. tomar una década de inversiones. O sea, eso no es tan Claro, claro, claro. simple. Está destruida la No, empresa. sobre todo el petróleo duro Se que habían tiene empezado a recuperar, Venezuela. debo decirlo, y una de las razones por las cuales dejaron a esta vicepresidenta, porque ella estuvo a cargo de lograr la recuperación, tuvo un crecimiento bastante decente en el último año y medio, 2 años, en Venezuela. Mm, Está la economía macro, pero que se la comían los 2.000 generales, no sé cuánto, la nueva clase que constituyeron, sí. que son como empresarios en el fondo. Eh, entonces, yo no sé, yo creo que más que sea el petróleo, esto es acerca de establecer claramente, restablecer una forma de imperio de geopolítica en donde Trump y Estados Unidos le dice la elite norteamericana, ¿cómo se llama el secretario de Estado? Marco Rubio. ¿Ah? Rubio Marco y la Rubio, otra sí. gente, los que realmente gobiernan, y Vance y toda esta gente. em, este es nuestro mensaje y vamos a quedarnos con Nicaragua si necesitamos y vamos a ir a Costa Rica, que ustedes saben, en Costa Rica hay una crisis de delincuencia, pero así, del narco, pero así, terrible. O Sí. sea, ni siquiera hablan de Cuba mucho, porque en el fondo como que saben que eso se está desmoronando y que Se y da que por hecho Rusia que no va a lo va a caer. defender. Claro. Entonces, hay, yo creo que un mensaje a todos, pero sí lo de Groenlandia es acerca de los minerales raros. Sí, sí, Y, sí. y esa movida es como para reconfigurarlo todo, porque en el fondo Europa se queda en el medio. O sea, es que no es que hay un país europeo que le haga contrapeso a China o a Rusia o a los Estados Unidos. No, claro. Ahora, Y el problema es eh, que rompe la OTAN también con esa intencionalidad. absolutamente, absolutamente, es una manera de romper con eso. Ahora, yo creo que en todo este es un juego, un juego cruel, en donde hay mucha gente que habla, bueno, tratar de defender lo que había en Venezuela. Sí, la verdad es que ninguna de estas potencias les interesa. No Mm. es como cuando uno juega a la guerra, no sé si alguna vez jugaron ustedes a la guerra y realmente ya, yo te paso los 3 países y yo me quedo para adentro para poder entrar por acá, no sé qué.
Es así, Claro. es bien básico en cierta medida. Y yo creo que lo terrible, lo terrible de todo esto para quienes, particularmente quienes vivo afuera, que hemos defendido la cuestión de los derechos humanos, yo creo que una de las cosas que logramos en el siglo XX, ¿no? De Constitución de Derechos Humanos, a pesar de que Estados Unidos nunca lo ha firmado, todas estas declaraciones de derechos humanos, etcétera, toda esta cosa como de una cierto orden internacional, de respeto a la soberanía del otro, todo eso se desarmó. Sí. Es como le da permiso a quien tiene fuerza, te vaya y lo agarra. Ahora, en un mundo en que el 30% de la producción mundial la hace un país que es China. O sea, que Claro. está Y bueno, y ese es un poco el análisis que se hace mucho, ¿no? De que probablemente este pseudo acuerdo tácito, tal vez, o explícito, ujú, vaya uno a saber que estaría, ¿no? Entre Xi Jinping, que quiere quedarse con Taiwán, ¿no? Que Putin se queda con Ucrania y que por tanto pues, exacto, dejan hacer te da Estados Unidos lo permiso que para quiere eso. con este hemisferio. Exactamente, no hay, y la ONU no puede hacer ninguna cosa. Mira, lo que terminó también y volviendo a la cosa la pregunta que me hicieron ustedes inicialmente, esta, Estados Unidos siempre se hablaba de la zanahoria, la política de la zanahoria y el garrote, ¿no? Mm, Y entonces te doy algo, te paso algo, coopero contigo, te financio una universidad, te financio programas de no sé qué, progreso, no sé si, claro. y si no me haces caso, te guasqueo y te mando un golpe de Exacto. Estado. Antes era un golpe de Estado, ahora es más, lo hacen más, son más explícitos, digamos. Sí. Ahora es una guerra como la defines tú, pero que parte desde de la vida cotidiana, la persecución al inmigrante, Sí, la persecución a los académicos, exacto, que empieza a tensionar desde ahí a terminar a invadir países que no están alineados, en claro. pocas palabras. Y Tú esa, me preguntaste al principio justamente acerca de la cosa norteamericana. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, una de las y no es solo la izquierda, pero en general se habla, los gringos, ¿no? O Estados Unidos. Estados Unidos es un mundo, realmente son distintos estados, con características bien distintas, con una izquierda muy sólida en Estados Unidos, además, muy progresista. Tú tienes universidades bastante progresistas dentro de un poco un mito eso que dice la derecha, están todos dominados por los súper radicales de izquierda. Mentira, pero que Claro. son, hay un mundo académico, activismo, sindicalismo, una cultura más allá de Hollywood, incluido Hollywood también, pero más que, todo un mundo del arte, de la escritura, que es tremendamente sofisticado, extremadamente profundo, interesante, conviviendo a su vez con lo peor de lo peor de lo peor, digamos, en términos de cierta ruralidad, cierto trabajador, el racismo, todo eso. O sea, el país con más, de modo absoluto y porcentual, con más presos. Las cárceles son una industria en Estados Unidos, entonces Mm, siempre hay demanda o sea, se están continuamente construyendo cárceles, se está continuamente metiendo a gente preso. No sé si uno lee las estadísticas, o sea, las familias afroamericanas, siempre alguien conoce a alguien que está o estuvo en la cárcel, ¿no? O sea, es una claro. cosa increíble. Entonces, claro, y después ahora, bueno, esta cosa con los inmigrantes, pero es una paradoja porque la alimentación, la hotelería, el turismo, los servicios, la salud, el cuidado de los viejos, la construcción, todo eso no funciona sin mano de obra inmigrante en Estados Unidos. No funciona, no existe. O sea, si tú vas a California donde están valles y valles y valles, son todos centroamericanos. Si te vas a Texas, todo el que trabaja en el supermercado, las cadenas de supermercado, todo el manejo, vamos, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana es manejado por inmigrantes. Mm, Entonces, esta cosa como paradojal, porque, comillas, por eso de repente cuando tú me dices el petróleo, sí, el petróleo, pero yo creo que es mucho, yo creo que hay que tratar de mirar más allá de la minucia, y incluso Trump dice, lo dice sin vergüenza, sí, queremos el petróleo,
yo creo que es más que eso, ¿no? Que ese es el proyecto, ¿no? Es como el imperio. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? La gran Esa es la pregunta, pregunta, ¿qué sí. hacemos? Y mira, una de las cosas que a veces se dice es, hay que tratar de recuperar los micro movimientos, hay que movilizarse en el micro, hay que activarse, por ejemplo. Y la mujer que mataron en Minneapolis ayer, mujer de 35 años, em, madre, poeta, em, en circunstancias en que, o sea, ella era una defensora de los inmigrantes. Entonces, ella estaba haciendo política, política de grassroots, política de abajo. Claro. La mataron. ¿Me entiendes el mensaje o no? No sé si fue targeted, es a ella la que le querían, pero bueno, a ella le pasó lo que le pasó y así ha sido con otras personas también. En Chicago han pasado estas cosas. O sea, es como cuando agarraban a cualquiera acá en tiempo de dictadura y era como un mensaje para los otros. Te puede pasar esto, Claro. ¿no? Un Entonces, pequeño hito lo que ocurre con esta chica, similar a lo que pasó un poco con Black Lives Matter a un par de años atrás, ¿no? Con este ujú, chico afroamericano que también asfixiaron y que generó todo un movimiento social sí, al sí, respecto y sí, que sí, generó un sí, movimiento en las calles. sí, el 2020, bueno, el George Floyd, pero lo que pasa es que la Claro. diferencia George Floyd. es que ahora fue una mujer blanca. Claro, claro. Entonces, eso puede generar. Ahora, entonces, qué es lo que hacen inmediatamente los grupos de ultraderecha en Fox y todo? Era una mujer blanca, lesbiana, madre de una niña. Se la Claro. empiezan la van a empezar a aderezar. O sea, van a a hacer lo que hacía Merino, los humanoides. La idea es, van a tratar de construirla como un sujeto que se merece que le haya pasado lo que le pasó. Y acuérdate, el discurso que ya debe ser probablemente es, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué no paró? ¿Por qué no, qué sé yo? Exacto. Y no hay, Y no claro, hay forma de contrarrestar, no hay una respuesta para contrarrestar eso. O sea, es muy difícil, estamos como contra esa magnitud de hay, amenaza. sí, la diferencia en ese caso, y por eso que yo creo que puede sacar, esto puede bajarle un poco los decibeles a Trump, es que Minnesota es uno de los estados más progresistas, es como la Suecia de- o la Finlandia de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Massachusetts como la Suiza, digamos, pero estos son muy, por eso ya hablan de Minnesota Nice, la gente es como nice, Ujú. como, y tienen un sistema de salud bastante progresista, más que probablemente que todo Estados Unidos, tienen un gobernador bastante decente, hay una, como, explicarlo, como, es muy distinto de estar, no sé, en Kansas o en Utah o no sé, en el Sí. sentido de que hay una suerte, o sea, esto es algo que estoy seguro traumatiza a mucha gente, les va a hacer cuestionar muchas cosas, incluido algunos que apoyan a los republicanos. Los mismos, o sea, obviamente para el mundo que vota demócrata los va a movilizar todo, pero esto puede movilizar quizás a un mundo blanco liberal, que es el que da dinero a las votaciones, que es el que voluntaria para ir casa por casa, que llama por teléfono, que lleva a las personas a votar. O sea, eso tiene alta influencia en un país en que vota menos del 50% de la gente, donde el voto no es Es obligatorio. cierto. Sí. Caminando por el desierto. La travesía por la izquierda en la República Vigilante. Informe Chile. Me gustaría también traerte, Gonzalo, a Chile, hablar un poco Ujú. sobre la izquierda chilena, ¿no? Y sobre entrar a esta sección nueva. Eres el primer invitado a esta sección que se llama Caminando por el Desierto, en donde la idea es generar esta reflexión necesaria que sentimos desde la izquierda, ¿no? Porque finalmente cada vez que hay una derrota fuerte en la izquierda, como que simplemente se desecha el movimiento anterior y se sigue mirando adelante sin hacer una introspección necesaria. ¿Cuál es tu Sí. perspectiva de la derrota
en general, ¿no? De Janet Jara, tanto electoral, pero también política, la llegada de Kast y este nuevo fenómeno que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú y cómo reconstruirnos también desde ahí? ¿Desde cuál perspectiva? Yo sé que es muy amplia la pregunta, pero te la dejo plantear. Sí. Yo no sé de dónde viene esa cosa de caminando por el desierto. Esto va a ser como caminar por Marte, la verdad, porque Sí, por lo menos en el desierto de repente hay oasis, es bonito, claro. especialmente si uno anda en Atacama, ¿no? Se puede encontrar con, no sé, con un flamengo, hay salares muy lindos, etcétera. Esto yo A creo que, veces sale el desierto florido también. exactamente, hay una florcita, entonces, como que, Claro. pues, no sé si la metáfora es lo suficientemente, captura suficientemente. Por un lado, yo creo que hay un camino al desierto para aquellos que o sea, yo creo que con cierta honestidad, conociendo a alguna gente de la Cámara, ellos sabían, todo el mundo sabía que esto era la posibilidad de ganar, que la candidata Jara, que yo la considero una muy buena candidata, Mm, que ganara, y yo creo que la candidata lo sabía. Es simplemente una quimera, pero había que perder bien. Y yo creo que se perdió con dignidad, se perdió bien, considerando todo, considerando incluso que el gobierno no le ayudó mucho. em, pero esa todo, yo, la verdad, después de haber perdido la elección de convencional y darme cuenta de cosas pero cómo no me di cuenta de algunas cosas, esa es la parte mm, más chica, ¿no? La parte de la elección misma, se podía haber hecho esto, se podría haber hecho. Yo creo que era imposible ganar la elección. O sea, yo creo claro. y que a nivel del Congreso no se hizo tan mal, o sea, no fue fue un terremoto grado 6 7 pero no fue una catástrofe como en Concepción en el 2001. Claro. ¿2001 fue? 2010. No, 2010. el 2001, el 2010. Se me dieron vuelta el 1 y el 0 ahí. Sí. No fue esa catástrofe, pero sí creo que todavía yo escribí una columna en septiembre del 2000, después del 2022 fue el plebiscito que perdimos, o el Ujú. 2022, Sí, 22,2022. sí. Sí. cuando perdimos el plebiscito por esa constitución que habíamos todos votado, qué sé yo, y que también uno debería haber dicho, pero ¿cómo? O sea, y de hecho los que dijimos, oye, ya podemos perder, y me hicieron, no, ¿cómo se te ocurre? Qué sé yo, pero bueno, perdimos, y perdimos en grande, Sí. y no lo vimos venir, entre comillas. Debo decir que algunos sí lo vimos venir, pero perdimos. Y, y escribí una columna que se llamó, creo que fue una de mis últimas columnas en mucho tiempo, que se llamaba Perdimos y vamos a seguir perdiendo si es que no hacemos algo. Em, y yo creo que desde ahí en adelante hemos perdido bastante, ¿no? Sí. Se perdió el proyecto del gobierno de Boric en el proceso, no se supo defender ese programa. Algunas de las ideas centrales se perdieron, no voy a analizarlas. No es mi crítica específica a Boric, porque es un proceso político, un proceso en que todos somos parte. Em, entonces, creo que lo que nos mete en la elección de Cast es básicamente pensar, ¿realmente avanzamos mucho desde que hubo el golpe de Estado hace más de 50 años atrás? Ujú. ¿Es tan distinto lo que Pinochet instauró y lo que en cierta medida la concertación pudo aprovechar para poder hacer un buen desarrollo económico, una serie de cosas muy buenas en los 90? Pero las bases de las bases de nuestra sociedad han estado básicamente no cambiadas, no cambiaron. Yo soy de los que todavía cree que esto es un gran fundo, que un poco Frey y después Allende trataron de cambiar, se pudo. em, entonces, esa es como y por eso yo lo decía bien al principio, bueno, ¿qué es la izquierda? ¿Cuál es Ah. nuestro proyecto? Ahí Y, yo mm, lo conversábamos en otro momento, que cuando se firmó este acuerdo del 15 de noviembre, uno lo personifica un poco en Gabriel Boric, al ser el ujú, único que firmara de su sector, digamos. ujú, Era el gran momento democrático de que cayera un presidente y que hubiera un cambio, un giro, digamos, un poquito más, yo digo democrático pensando en que fuera democrático, porque podía haber sido, como dice la derecha, que era un golpe de la izquierda para que cayera Piñera, en eso fin. es discurso nomás.
discurso, exactamente. Pero en el fondo era una instancia, estaban todos, había un gran porcentaje dispuesto a renunciar. Pero se cerró esa posibilidad. Y quizá era la gran oportunidad para cerrar ese o cambiar el giro de esa dirección que tú identificas. O sea, yo creo que en ese momento todos estábamos como, bueno, que se vaya Piñera, ¿cachai, no? Pero yo creo que eso es un error, que fue un error. Esa parte es un error. No hubo golpe, eso claramente no hubo golpe. Hubo la gente diciendo que se vaya este desgraciado, digamos, que representa todo aquello que es malo, digamos, que no funciona. Hay como la reescritura de lo que sucedió ser tan fuerte que como que no lo queremos reconocer. Pero por otro lado, pedir que se fuera en un helicóptero, como el gran deseo, y uno dice, pero ahí es donde yo creo que tiene que ir una autocrítica anoche, así, pero ¿cómo se les ocurre? Es una pelotudez. Porque ¿quién se iba a tomar el poder después? ¿Los que estaban en la calle? O sea, ¿qué legitimidad iba a tener cuando las demandas eran múltiples y distintas, ¿no? Y donde hay que reconocer también que hubo un elemento delincuencial, que no pudimos, las fuerzas de izquierda que estábamos ahí de modo pacífico, que está bien, pudiste tirar una piedra, pero bueno, tratar de matar a alguien me parece inaceptable. Esa crítica, esa incapacidad que la tuvimos también durante la dictadura, entre paréntesis, pero bueno, era la dictadura, entonces bueno, era una dictadura. Pero Piñera, hay que reconocer, fue elegido democráticamente, nos guste o no nos guste. Y por lo tanto, yo no creo en el discurso de que fue un golpe, pero también creo que es irresponsable haber tratado de salir de la institucionalidad en ese momento. ¿Quién lo iba a reemplazar? Y en ese sentido uno podría entender, más allá de que, o sea, como que tengo la sensación que cualquier solución iba a ser problemática, porque no, Sí. yo creo que nadie lo vio venir, nadie vio venir. O sea, cuando nosotros fuimos a esas marchas, que fueron no solo en la Plaza Italia, fueron en todo el país. Y lo que nadie se recuerda era cuántas asambleas en todas partes. Yo trabajaba en ese momento en la Universidad Católica, un lugar súper conservador. Hicimos asambleas en las que participaba gente que ahora, no sé, no quiero nombrarlo, pero están en situaciones de poder de la derecha, haciendo conversaciones acerca de cómo construir un país mejor en cada área en la cual estábamos. Esa parte nadie se la recuerda. Exacto. Y que venía de tratar de decir, oye, algo hicimos mal. Entonces yo creo que aquí nos pasamos todos para la punta un poco, porque todavía tenemos esta idea del, ¿cómo es? Dos pasos adelante, uno para atrás, no sé, toda esa cuestión, Claro. esa cosa medio feminista, que yo creo que hay que repensarla y honestamente, o sea, yo creo que no supimos hacer una alianza con los sectores populares reales, entre ellos los pacos, o sea, ¿Verdad? que son parte de los sectores populares, o sea, más allá aparte de los que están arriba, no sé qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que hacerse, por eso digo que es una travesía por Marte, porque en el fondo hay que como que reconfigurar, no es simplemente como, hay que salirse del modo típico, por así decirlo, de la típica dialéctica en que hemos estado a la izquierda y pensar un poquito más allá. Yo pienso que sí, que Piñera fue un gobierno terrible, como lo puede ser Kast, no sabemos, pero Y pensando fue un elegido poco, sí, democráticamente. sí. Pensando un poco hacia el futuro, Gonzalo, ¿cómo dirías tú que debiese ser la actitud o la perspectiva de la izquierda en estos 4 años de José Antonio Cast? ¿Qué tipo de oposición? ¿Qué tipo de Qui- oposición? Quizá complementar un poco la pregunta de Sí, Cristian en el sentido de que vemos un ánimo de la derecha que es muy sin pudor, en el Mm. fondo. sí, No, sí, no, sí, absolutamente. y desde ahí, Desvergonzado. desvergonzado, Sí. absolutamente. ¿Y cómo se responde a la desvergüenza? No con desvergüenza, creo yo. Yo creo que, o sea, ellos hacen fake news, nosotros hacemos fake news, no creo que ese sea el camino. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hablar, eso es fake news, de poder distinguir, de poder educarnos, saber qué es lo que es la inteligencia artificial. No,
y de ser menos hipócrita respecto a ciertas cosas, o sea, como reconocer que hay cuestiones que se tienen que, o sea, hacer política pública, que es distinto a hacer política. Yo estudié salud pública y una de las cosas, los cursos que tuve más interesantes fue cuando nos explicaban, bueno, para hacer política pública, que la metáfora es como hacer longaniza y salchicha, echáis de todo, Claro. para que finalmente salga una salchicha, que, que, te puede, que no necesariamente le va a gustar a todos, pero bueno, es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es la política pública, ¿no? Que se confunde a veces con la política. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer más política. O sea, la política pública la va a hacer, van a, ustedes probablemente a lo mejor tengan algunos entrevistados que van a estar en el Congreso. Esa es la política que hay que hacer con las limitaciones que existen y eso va a seguir. Eso probablemente no va a ser tan distinto. No creo que este Congreso que venga va a ser tan distinto del que pasó recién. No creo que la popularidad de ese Congreso vaya a aumentar mucho. Yo no sé si va a ser tan distinto. Los jugadores son parecidos en cierta medida o peores Mm. en otros casos. Pero en términos, yo creo que nosotros que no estamos en el tejemaneje de la política pública o en la área, en el poder mismo, yo creo que tenemos que engancharnos en conversaciones más de política. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué país queremos construir? Y dejar un poquito también, y ser un poquito, aparte más que humilde, un poquito, ser harto más tolerante con ciertas derechas y con ciertas izquierdas. De modo que, tú hiciste esto hace 10 años, entonces, puta, entonces no nos vamos a sentar nunca a conversar. O Claro. sea, hay gente del mundo liberal que a mí los encuentro con los que hay que conversar. O sea, los Bellolio, esto, por ejemplo, tanto que estuvo con Piñera como que no. O sea, hay mucha gente, Sí. y en la izquierda igual. Yo creo que hay gente, y gente así como todo, que acabo de leer una carta que escribió un PC que yo conocía, en todo, con una carta así como diciendo básicamente, oye, empecé a desaparecer este partido como es, porque me pareció interesante, se tienen que estar dando esas discusiones. O sea, yo creo que tenemos que hacer la discusión, eso que uno hacía en la dictadura, que te iba ya, ¿cómo se llama ese lugar ahí cerca del Quisco, Maya, en la playa esa? En Las Cruces. Sí, por allá, uno de esos lugares, bueno, Ah, ahí más había allá. otro. em, Donde se hacían jornadas, 2 días, Punta discusiones, Tralca. Bunte Tralca. O sea, donde se trataba, yo me acuerdo, todo lo que fue la renovación de la izquierda, la convergencia socialista, todos los procesos que lo dirigían algunas ONG, etcétera, apuntaban a una discusión política. ¿Qué país queremos construir? Y de ahí emerge cuáles son las nuevas alianzas. O sea, para mí es inaceptable, por ejemplo, ese es un punto, que no pensemos más en el medio ambiente. O sea, que no pensemos más en la naturaleza, que no pensemos más en ciertos aspectos, que, no sé, o ciertas formas de organizarse que sean más cuidadosas con el otro. ¿Qué vamos a hacer con los viejos? Nos estamos haciendo todos más viejos, porque vivimos más largo. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Mm. Hay que tomarse en serio la cuestión de las jubilaciones, en el sentido de que vivimos más tiempo. Eh, Hay una montonera de Mm. temas, son temas ancilares. Como que ahora todos queremos hablar, todo es crecimiento. No, no todo es crecimiento. Claro. O sea, no hemos hablado nada de eso, ninguno de nosotros es economista, pero el modelo de crecimiento está agotado. Y ese discurso yo creo que hay que mirarlo más atentamente, no simplemente decir, está ahí, tú, que Sí. cómo vamos a crecer. Y tiene sentido porque me quedo con que a esta búsqueda de enemigos de la derecha se puede contraponer esta construcción de confianza que Ujú, tiene que ver con lo que dices tú, con mirar al otro, con mirar a la exacto. naturaleza, y que no sea hippie tampoco, para ponerlo en términos peyorativos, sino que sea Claro. práctica. Sí, claro, Claro. exacto. O sea, por ejemplo, un huerto orgánico o un panel solar en las casas no es hippie, es ahorrar plata, es comer mejor. O sea, por ejemplo, Exacto. hay cosas que hay que Mm. traducirla bien concretamente. Los buses, o sea, por ejemplo, ¿por qué el ministro de Obras Públicas, quien conozco mucho, fuimos colegas en el proyecto, qué sé yo,
¿por qué es tan popular? Claro. Porque ha impulsado cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Yo en Santiago, cuando ando en Santiago, ahora vivo acá en la costa, ando en bus y en metro. Bus, prefiero el bus incluso, porque pucha, Sí. funciona, po. Lo han No, criticado mucho, qué sé yo. Entonces, o otra Claro. gente que está optando por otras vías. Entonces, ¿cómo hay cuestiones que yo creo que la izquierda tiene que abrazar mucho más, que son pragmáticas, que son de calidad de vida y que no son puro discurso? Yo creo, Mm, por Sí. ejemplo, el discurso de salud y educación, que yo creo que no lo han hecho bien. Está bien, FONASA, el prepago, pago, todas esas cosas. Pero resulta que hay que tener conversaciones mucho más profundas acerca del tema, o sea, porque la demanda de salud es infinita, nunca acaba. Pero tenemos que tener conversaciones acerca de qué significa, dónde invertimos, por qué es más importante, sí, bla, bla. En educación, ¿para qué decir? O sea, yo creo que ahí hemos, ningún grupo ideológico en este país ha sido capaz de enfrentar el deterioro continuo de la educación. Mi mamá, que era profesora, siempre conversábamos en la mesa, siempre está todo en crisis en la educación, siempre está en crisis, pero, pero no han sido ¿Verdad? crisis que permitan avances, como entonces, esos son temas que nosotros lo tenemos súper, súper pendiente y que podemos poco hablar, pero sí de transporte, sí de ciertas cosas de recuperación, hay ciertas cosas, obviamente que sí, pero no podemos nuevamente seguir perdiendo. Pero eso, insisto, hay cosas de política, pero yo creo que hay que hablar más de política también. mm. Sí, De tenemos que cómo ir nos inspiramos, qué nos cerrando. inspira. Tenemos que ir cerrando ya, pues solo quiero hacer un comentario a propósito de la confianza que supe hace Ujú, poquito, como en las dinámicas dentro de la Cámara de Diputados. ujú, em, Se está dando un fenómeno muy curioso de falta de confianza dentro de los equipos, porque con esta renovación hay mucha gente que se queda sin trabajo dentro de los equipos de la Cámara de Diputados. Y también dentro del mundo periodístico se producen como distintos traspasos y ingresos de agencias que empiezan a trabajar transversalmente. Entonces, equipos que antes eran muy de un sector ya están permeados por otro sector. Se vio muy levemente antes, pero en el fondo dentro hay una falta de confianza súper, súper grande, ujú, que me parece muy, muy simbólico ujú. de todo esto que estamos hablando, de que en el fondo siempre se habló de estar en esas instancias de poder, hay que estar como cuidándose la espalda, pero claramente este llamado a la confianza se hace más que pertinente. Claro, pero como yo digo en chiste, bueno, el día 11 todo se va a resolver. Em, Voy a hacer el mismo chiste hace 4 años, ¿no? Em, no es tan distinto. Ahora, yo debo decir que, volviendo, porque partimos con Trump, cuando hace 12 años atrás Trump estaba en la elección, cuando estaba haciendo, no sé, ya más de 12 años, no sé cuánto, o quizás menos, pero cuando allá no, en Estados Unidos no creían que yo les decía, va a pasar este tipo a las primarias. No, los republicanos van a elegir a ese loco. Si yo va a ser elegido, va a ser el candidato. Y después decía yo, va a ser elegido porque es cosa de leer el ambiente, ¿no? Es como la razón que Claro. podía haber salido elegido Castro, Kaiser, qué sé yo. Es que la derecha iba a ganar. ¿No? Que efectivamente, y en ese sentido tienen toda la razón los medios de derecha y los comentaristas de derecha, estas eran las primarias de la derecha. Lo que pasa es que había que tratar de ganar lo mejor Claro. posible, qué sé yo. Pero, pero, ah, ¿cómo explicarlo? Yo creo que hay que capturar el momento, pero no es solamente una cuestión eleccionaria. Y ahí creo que hay un mundo de izquierda, el mundo más oficialista, diría yo, el mundo de izquierda oficialista, que cree que esto simplemente va a haber un recambio en 4 años más. Yo creo que si Claro. no tenemos un proyecto, por muy descontenta que esté la gente, no nos vaya a pasar como le pasó a Milei ahora recién, que volvió a ganar igual. Que la gente vuelva a Sí. votar por alguien como Cast o alguien como Kaiser o lo que sea, ni siquiera gente de Chile Vamos, sino que de ese mundo, Mm. porque tienen un discurso que conecta con la gente, tienen los medios
y van a tener ciertos resultados que los van a vender muy bien, por distintas razones. Con Vamos muchas- a ver, Vamos a vamos ver. a ver qué pasa con eso. Vamos a ir conversando. Seguramente te vamos a Ujú. invitar nuevamente porque esta conversación podría Sí, ser muchos súper temas. larga. Y muchas gracias por aceptar esta invitación, Suerte en el Gonzalo. camino por Marte. Eso. Muchas gracias. Gracias por Te vamos a este invitar. primer capítulo de Hay que, República hay que ponerse Vigilante, una por ropa estar con nosotros. adecuada, hay que encontrar los equipos buenos, pero no Exactamente. nos queda otra, no sé que vamos a repetir los mismos errores. Sí, Totalmente. muchas Hay que gracias, seguir con Gonzalo. estos espacios de discusión. Siempre hacen bien. Ah, Te agradecemos también. mucho, Gonzalo. Ese es el Felicitaciones aporte, por esto también, sí, a ambos. el esfuerzo, sí. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Nos estamos viendo. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.